Dios le bendiga a todos. Estamos nuevamente aquí hablando bíblicamente y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante en el sentido de las Sagradas Escrituras, que es la que en realidad está la vida y son las que son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y es cómo debo interpretar las Escrituras, por la hermenéutica o por el Espíritu Santo. Hoy en día sabemos que hay muchos teólogos, hay muchos estudiosos de la Biblia que utilizan lo que es la hermenéutica. E incluso es algo que se ha extendido mucho, pero hoy vamos a hablar sobre ella y sobre cuál es el uso y sobre el cuidado que debemos tener, porque muchas veces usamos las cosas, pero no sabemos de dónde provienen ni cómo hacerlo. Entonces, vamos a hablar primeramente qué es la hermenéutica. La hermenéutica proviene del griego y significa arte de explicar, traducir o interpretar. Es el arte o teoría de interpretar textos, especialmente las escrituras sagradas. Es una disciplina. La hermenéutica es una disciplina para interpretar y más las escrituras sagradas. Pero ¿de dónde proviene esto? Bueno, la hermenéutica proviene de un dios llamado Hermes, griego, un dios griego, y dice que este dios era mensajero de los dioses. Esta fue la inspiración del nombre de hermenéutica. Entonces, la hermenéutica fue inicialmente aplicada a la interpretación o exégesis de la escritura sagrada. Y sabemos que la exégesis en realidad examina lo que es la traducción, examina histórica y culturalmente la Sagrada Escritura. Es muy bueno estudiar la Sagrada Escritura en ese entorno, un entorno del tipo de traducción, los errores de traducciones que haya, y histórico y culturalmente. Pero ¿es lo correcto? Vamos a ver cómo debemos interpretar la Sagrada Escritura y por medio de qué. Primeramente vamos a hablar bíblicamente. ¿Qué nos dejó dicho Jesucristo? Jesucristo nos dejó dicho en San Juan capítulo 14, versículo 26, vamos a leer rápidamente. Dice el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primeramente Jesucristo nos dejó como mandato que el que no va a enseñar todas las cosas, o sea, el que no va a enseñar la interpretación de la Sagrada Escritura y no va a enseñar los misterios de la Sagrada Escritura, es el Espíritu Santo de Dios, no a través de la hermenéutica. ¿Y por qué digo esto? Porque la hermenéutica tiene un origen pagano, tiene un origen griego de un dios que es un mensajero llamado Hermes, y muchas veces se está usando la hermenéutica y muchas veces hay muchas cosas que se pueden aludir a eso, pero el uso profundo de esto, y nos estamos olvidando de usar al Espíritu Santo para que nos dé la revelación y nos dé la iluminación de la Sagrada Escritura. ¿Y por qué estoy en contra de esto? Porque muchos eruditos, en el sentido teólogos, recurren más a la hermenéutica que al Espíritu Santo de Dios. Y se están olvidando que el que da la interpretación es el Espíritu Santo de Dios. La hermenéutica es de origen pagano y cuando nos enfocamos más en la hermenéutica para interpretar la Sagrada Escritura, para interpretar los misterios de la palabra del Señor, vamos a caer en el error y la discrepancia. ¿Qué pasa? La hermenéutica tiene una disciplina, pero dentro de esa disciplina no está lo que es la contradicción. Porque muchas veces a través de la hermenéutica los teólogos han interpretado, pero cuando interpretan un texto, muchas veces ese texto se contradice con otro texto de la Sagrada Escritura. Y Dios no se contradice, Dios no se equivoca, todo lo que Dios escribió es perfecto. Hay muchos errores de traducción, hay muchos textos que se le ha dado lo que es el matiz y la interpretación diferente, porque muchas veces no se han enfocado en lo histórico y en lo cultural. Y en la traducción también, que hay muchas malas traducciones, que en el sentido el texto da otro significado. No debemos dejar de estudiar esto en el sentido de la traducción histórico y culturalmente, pero sin dejar, nunca sin dejar, lo que es la inspiración por el Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy en día hay muchas discrepancias, hay muchos errores, hay mucha confusión, hay mucha controversia, porque se está usando más la hermenéutica que lo que es la inspiración, que lo que es la iluminación del Espíritu Santo de Dios. En un momento, los discípulos no tenían el entendimiento. Cuando Jesucristo muere, en Lucas 24:45, vemos que Cristo
le abre el entendimiento a los discípulos y ellos pudieron entender lo que estaba escrito y todo lo que se había de cumplir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar el entendimiento para entender la Sagrada Escritura. Pero el hombre está acudiendo más a la hermenéutica, algo que es de origen pagano. Y hoy vemos que las corrientes religiosas, la mayoría, lo que es los pentecostales, lo que es los católicos, los adventistas, los bautistas, y vemos también en el sentido judío también lo que es el judaísmo, lo que es el Islam también, se está usando mucho esta parte para usar lo que es la hermenéutica. Y se le está dando más cavidad a la hermenéutica, se le está dando más importancia a la hermenéutica que al Espíritu Santo de Dios. O sea, la disciplina que se tiene como fundamental es la hermenéutica, no el Espíritu Santo de Dios. El hombre no está buscando interpretar la Sagrada Escritura por el Espíritu Santo de Dios. En un momento Jesucristo dijo en Juan 10:35 que las Escrituras no pueden ser quebrantadas. O sea, no deben, sino que no pueden ser quebrantadas. La Escritura no se contradice, pero vemos que muchas veces lo que es interpretación a través de la hermenéutica, hay muchos textos que se están contradiciendo unos con otros porque se hacen interpretación con la hermenéutica y nos olvidamos que los textos de la Sagrada Escritura nunca pueden contradecirse. Lo que dijo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es confirmado. Nunca va a haber una contradicción, pero vemos muchas veces que a través de la hermenéutica hay muchos usos de los teólogos, que hay mucha contradicción y nunca se pueden poner de acuerdo. Entonces, podemos ver que hay cosas difíciles de entender en la Sagrada Escritura. Incluso el apóstol Pedro lo dijo de esta manera y dijo que tengamos cuidado sobre estas cosas. Pero para nosotros saber esas cosas difíciles que son difíciles de entender, si tenemos el Espíritu Santo de Dios y no veamos lo que es el don de sabiduría, el don de ciencia que tiene el Espíritu Santo de Dios para nosotros, entonces vamos a poder entender estas cosas. El hombre está recurriendo más a la hermenéutica que al Espíritu Santo de Dios. Están torciendo la Sagrada Escritura y no se están poniendo de acuerdo y por eso hay tanta discrepancia en estos tiempos. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El hombre está torciendo la Escritura porque no tiene la inspiración del Espíritu Santo de Dios, no tiene la iluminación del Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe lo que es la interpretación, lo que quiere dejar dicho la Sagrada Escritura, no a través de la hermenéutica. No estamos yendo solamente a la hermenéutica, no estamos olvidando de los dones que ha derramado el Espíritu Santo de Dios, que abre 1 Corintios capítulo 12, que es lo que son el don de sabiduría, el don de ciencia, y vemos estos dones que el Señor ha dado para que el hombre pueda aprender de la Sagrada Escritura. Esto no es cualquier cosa. Interpretar la Sagrada Escritura es un don. Y todos lo podemos obtener, solamente tenemos que buscarlo. Tenemos que escudriñar, tenemos que buscar el Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Y Él nos va a hablar y nos va a decir todas las cosas. Cuando yo hablo de que las Escrituras no se pueden contradecir, hay muchas cosas, hay tantas teorías, tantas cosas que también se usan a través de la hermenéutica, y el mismo apóstol Pedro lo dijo. Dijo 1 de Pedro 4:11, dice: si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra conforme al poder de Dios, da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien permanece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Vemos muchas veces que la teología se le da más cavidad a lo que es la hermenéutica que al Espíritu Santo de Dios. En realidad se debería de enseñar en los estudios que deberíamos buscar el Espíritu Santo de Dios para que Él nos enseñe la Sagrada Escritura, no la hermenéutica. Y el hombre se está olvidando de lo que es la Sagrada Escritura y está recurriendo a una herramienta, a una disciplina que es pagana, porque vemos que la hermenéutica tiene origen pagano. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar toda la verdad. En un momento Jesucristo no era de letra, pero siendo el Hijo de Dios, teniendo el Espíritu Santo de Dios, siendo de 12 años, los escribas y los fariseos, los que sabían de la Sagrada Escritura, se encontraban maravillados, se sentían maravillados cuando Jesucristo le contestaba estas cosas, porque ellos decían: ¿de dónde saca esta sabiduría tan joven? Hoy en día también, cuando aparecen hombres de Dios con tanta sabiduría, es porque el Espíritu Santo de Dios está sobre ellos, tienen el don de sabiduría, el don de ciencia, el don que nos enseña la interpretación de la Sagrada Escritura para poder discernir correctamente, sin equivocación,
sin contradicción la palabra del Señor. Entonces quiero que entiendan que cuando vayamos a interpretar la Sagrada Escritura, mejor recorramos a lo que es el Espíritu Santo que a la hermenéutica. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día se está enseñando que debemos recurrir más a lo que es la hermenéutica que al Espíritu Santo de Dios.